periodista también independiente, blanco de mucho del odio de estos que no nos quieren. Y bueno, pues lo saludo con mucho gusto, colaborador de la revista Polemón, director del periódico Regeneración, mi querido Jorge Gómez Naredo, también orgulloso miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, bien, pues ya aquí estaba extrañando estar contigo y con el público de Sin Censura ya unas semanas, no de vacaciones, pero sí ausente, entonces ya muy contento de estar acá de regreso. Y le mando un saludo a Beth Castillo, precisamente corresponsal de la revista Polemón, que debe de llegar en cualquier momento a esta mesa de diálogo. Jorge, oye, por cierto, estás en Jalisco, ¿no? Sí, estoy aquí en Guadalajara. Bueno, ahí te va, para que te quede claro a lo que te vas a tener que enfrentar y chutar. Se destapa Clemente Castañeda, el senador de Movimiento Ciudadano, porque dice que le encantaría ser el sucesor del pelochas fascista Enrique Alfaro. De naranja a naranja, móchate con el gajo. Vean lo que dice en el Senado Clemente Castañeda. Me encantaría ser gobernador, no lo he ocultado, lo he dicho abiertamente, también he dicho, no estoy en campaña, no son los tiempos, ya llegará ese momento, por lo pronto concentrados en el Senado de la República, que por cierto hay mucho que hacer. Senador, el gobierno federal sigue abriendo frentes con Estados Unidos por temas agrícolas, por temas de... ¿Cómo ves, mi querido Jorge Gómez Naredo? ¿Alguna reflexión desde tu independencia sobre la posibilidad de que Clemente Castañeda siga con el legado, Dios nos libre, de Enrique Alfaro allá en Jalisco? Pues fíjate que dentro de digamos, del grupo que hay aquí en Jalisco de los MC alfaristas, pues él es el más cercano, es un grupo bastante compacto. Yo creo que en realidad es de todas las confianzas de Enrique Alfaro, es amigo desde la preparatoria de Enrique Alfaro, ellos fundaron un pequeño grupo, ¿no? Cuando estaban en la prepa, pero sus posibilidades, digamos, con la gente creo que son pocas, porque dentro del propio Movimiento Ciudadano hay otra corriente, que no es una corriente tan alfarista, que está encabezada por el actual alcalde de la ciudad de Guadalajara, que es Pablo Lemus, que es un empresario muy déspota, en fin. Entonces, están estas dos, digamos, estos son como los dos candidatos. De repente creo que hay otro por ahí, algún funcionario, pero esos son como los más visibles. Por un lado está Clemente Castañeda, con muy poco arraigo social en Jalisco, creo que poco carisma como candidato, pero que tiene pues la venia, ¿no? Y es de todas las confianzas de Enrique Alfaro. Y por otro lado, pues está Pablo Lemus, que incluso ha tenido fricciones con Alfaro, y es quien tiene como mayores posibilidades. Entonces, pues están entre estas dos partes. Clemente se ha caracterizado por criticar de forma ruda cada acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo ha caracterizado Enrique Alfaro, especialmente Enrique Alfaro en los primeros 3 años. Ahora creo que un poco le ha bajado, ¿no? Aunque le sude cuando hay mañanera allá en Jalisco. Entendió el que entendió. Esa mañanera fue muy, muy linda. Sudo como Alfaro, ¿no? Fue el hashtag. Tú fuiste el culpable, no te hagas. Sí, señor presidente. Sí. Bueno, hacía mucho calor también, eso era cierto. Pero bueno, o sea, creo que, pues sí. Ahora, él dice que no anda en campaña, pero yo lo veo en campaña. Cada ratito aparecen eventos a los que va y ya está como muy claramente tratando de posicionarse. Pero como te digo, pues Clemente Castañeda a mí me parece que ha sido como una voz muy crítica del gobierno de Andrés Manuel. Todo lo que hace el gobierno federal lo critica. Y hay que recordar que ellos fueron, ahorita estaba leyendo, recordando unas cosas, ellos fueron, por ejemplo, en la pandemia los que demandaron a Hugo López-Gatell, los que hacían postales y en sus redes sociales ponían cuántos muertos se iban incrementando todos los días por el COVID-19. Creo que MC ha actuado de una forma muy lamentable, y pues ahora con esto de que no
no van a presentar candidaturas ni en Coahuila ni en el Estado de México, pues ahí hay muchas interpretaciones. Pues una de ellas es que quieren favorecer a la candidata, por ejemplo, del PRIAN-RD en el Estado de México, Alejandra del Moral, para que sea una contienda entre dos. Bueno, ya la había aplicado Juan Cepeda también en el 2017 para afectar a Delfina Gómez. Algunos entendemos que esto podría buscar favorecer a Alejandra del Moral, llamada en algún momento por Laura Rojas, la panista, como corrupta y como saqueadora, y ahora pues es la candidata de ese panismo hipócrita. ¿Tú crees también que lo hagan para favorecer a la candidata del PRI-RD? Porque en Movimiento Ciudadano dicen que se está haciendo a un lado el candidato Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano porque ya hay un pacto PRI-Morena. Y bueno, pues traen un verdadero relajo, ¿no, Jorge? Sí, digo, la versión oficial de Movimiento Ciudadano es que, como bien lo dices, hay un pacto entre Morena y el PRI, PRIMOR, y entonces ellos supuestamente ya dicen que Morena se va a quedar con el Estado de México y que el PRI se va a quedar con Coahuila y que es un pacto y que las elecciones ya no funcionan y punto, ¿no? Pero en realidad creo que es muchísimo más complejo. Yo creo que hay como varios factores. MC ha elaborado un discurso como la fuerza emergente, la fuerza que incluso ya compite con la segunda fuerza política, que es el PRI o que podría ser el PAN, ¿no? O conjunto, ¿no? Se presentan como la tercera opción, se presentan como los que pueden, digamos, ser la balanza, el juez de la balanza, como los que podrían, si van con este lado, inclinar la balanza para acá, o si van por este lado, inclinarla para la otra. Y eso les ha dado hasta cierto punto resultados. Es decir, ellos se presumen como que tienen un 8, 9, incluso hasta 10, 12% en la intención del voto a nivel nacional. Y eso lo presumen y por supuesto que eso lo venden. Es decir, oh, si yo te apoyo, tú puedes ganar, o si yo no te apoyo, tú puedes perder. Ahora, yo creo que Damián Cepeda, que fue candidato del PRD y que ahora está en MC, no tenía posibilidades de ganar, eso era claro, pero creo que incluso no tenía posibilidades en una elección entre pues dos mujeres, competida, digamos, en el sentido de que se van los dos polos, pues yo creo que iba a ser un gran fracaso, un fracaso incluso de menos del 3% en el total de los votos. Lo mismo iba a suceder, creo, en Coahuila. Entonces, ese discurso de Movimiento Ciudadano, de ser el juez de la balanza, de ser la fuerza emergente que está teniendo una revolución y que está cambiando la historia, ¿no?, de este país de dos polos y que ellos son una tercera opción, pues con los resultados creo que se iban a venir abajo. Es decir, si Cepeda sacaba menos del 3 o menos del 2%, pues se iba a ver que MC no pintaba en el Estado de México, que es un gran bastión de votos, y que esa especie de fuerza a nivel nacional, pues más que real, era discursiva. Entonces, creo que esa reflexión, eso tuvo impacto en que no presentaran a los dos. Ahora, como resultado, me parece que beneficia, y no sé si hubo un acuerdo para que no se presentara, además de esto, que eso pudo haber sido también, para que no se presentara un candidato, y entonces esos votos, que creo que ya la gente de oposición vota por MC, se fueran con la oposición, ¿no? O con el PRI, con el PRD, PRI, PAN, PRD, que no son oposición en el Estado de México, pero que a nivel nacional sí son. Es decir, el voto de MC no es un voto progresista, no es un voto que, digamos, acuda a fuerzas más de izquierda, sino es un voto de oposición a Morena y de oposición a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si tú tienes una candidata de Morena, una candidata cercana al propio presidente, y tú votas por MC y eres anti-AMLO, anti-Morena, pues si no está MC, pues tus votos seguramente se van a ir hacia el PRI, al PAN o al PRD, que en este caso están unidos, ¿no? Entonces, yo no sé si en esta ecuación que hizo Dante Delgado, el dirigente del Movimiento Ciudadano,
operó esto, es decir, que se iba a evidenciar su partido como un partido que no es lo que dicen que es, y además que hubo ahí algún acuerdo en que pudieran beneficiarse, como diciendo, como una venta, ¿no? Mira, yo no saco candidato, pero pues ahí vemos cómo nos arreglamos después. Yo creo que fueron estos factores los que influyeron, estas cuestiones los que influyeron en que pues MC anunciara ayer que no lanzaba candidato ni en el Estado de México ni en Coahuila. Y esto, bueno, pues hay que también tener en cuenta que MC, más allá de Jalisco, que es un caso muy atípico, en realidad, porque MC, la fuerza de MC en realidad aquí en Jalisco es panista, es el PAN, ¿no? El PAN de antaño que está ahí coludido con Movimiento Ciudadano. Y el caso muy atípico, ¿no? De Monterrey, de Nuevo León, con Samuel García, ¿no? Pero creo que en una contienda federal, MC se derrumbaría y pues se perdería este discurso en donde dicen que casi ya están en posibilidades de contender por la presidencia y ganarla. Así es, y como ya llegó Beth Castillo, a quien saludo con mucho gusto, vamos a ver y escuchar a priistas como Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el exgobernador priista de Coahuila, pues enojado porque Movimiento Ciudadano ha retirado a sus candidatos tanto en Coahuila como en el Estado de México. A mí no me sorprende la decisión de Movimiento Ciudadano de no participar en las elecciones de Coahuila y Estado de México. Este partido, que ni es movimiento, ni es ciudadano, porque está lleno de políticos que ya han contendido por muchas siglas, tomó varios pretextos para retirarse de las campañas electorales. La verdad es que si revisamos cómo ha ido transcurriendo sus resultados en los últimos comicios, nos damos cuenta que apenas logran el 3% en el mejor de los casos. En lo particular, en Coahuila, difícilmente pasarían del 1%. En Edomex, las cosas van por la misma ruta, o iban, porque ya se rajaron. Movimiento Ciudadano ha buscado pretextos para no ayudar a Va por México. Movimiento Ciudadano no tiene futuro. Sus dos gobernadores están en serios problemas. El de Jalisco, sumido en la inseguridad e incapaz de detener al narco. El de Nuevo León, con graves problemas para ofrecer servicios públicos al área metropolitana de Monterrey y muy complicado en seguridad en el resto del estado. Movimiento Ciudadano no va a participar en los comicios porque no tiene capacidad ahora para hacer campaña efectiva y para sumar votos. Esa es la verdad. Ya los veremos perdiendo el registro en el 2024 y perdiendo la gobernatura de Jalisco. De eso estoy muy seguro. Ándale, se están peleando entre, y eso que Claudio X González giró la instrucción, que hay que arropar a Movimiento Ciudadano para que se sume al PRIANREDE, para convertir el Va por México en el MAC PRIANREDE. Alito Moreno dice: a la militancia de Movimiento Ciudadano les decimos que en la coalición Va por México tienen las puertas abiertas. Sabemos que ustedes quieren lo mejor para México y que sabrán ponerse del lado correcto de la historia en Coahuila y en el Estado de México. Sí, chucha, y tus calzones, decía mi nana, que en paz descanse. Mi querida Beth Castillo, dame tu opinión acerca de este broncón que se cargan en la oposición. Te saludo con mucho gusto. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes a ti y a toda tu maravillosa audiencia que siempre te está por acá acompañando. La verdad es que pues ya hemos estado viendo todos que Movimiento Ciudadano no ha representado pues una fuerza real ni en Coahuila ni en el Estado de México. Y bueno, ahora lo que yo me pregunto y que ya bastantes personas han estado por ahí resaltando en redes sociales y en medios de comunicación es: ¿por qué no regresa los 100 millones de pesos que se le otorgaron como prerrogativas a Movimiento Ciudadano para estas elecciones, cuando en realidad pues no van a contender, no van a dar esta batalla porque pues tienen una representación mínima? La verdad es que yo, viviendo en el Estado de México, no he visto ni una sola barda, lonas o lo que quieras, publicidad del candidato de Movimiento Ciudadano. La verdad es que
no hay nada. Yo creo que ni siquiera pues utilizaron gran parte de estos recursos en la publicidad que pues otros candidatos sí hemos visto, ¿no? Ya sea Delfina Gómez como Alejandra del Moral. Y bueno, esto es totalmente real. Movimiento Ciudadano no representa una fuerza como tal, pero sí hemos visto que es este otro, pues este movimiento naranja, el movimiento ciudadano, supuestamente, que es más bien un partido que se ha parecido en muchas cosas al PAN, que dicen ser progresistas, pero que a la hora de votar, por ejemplo, por el aborto, pues votan en contra, que han resultado, pues, con posturas muy conservadoras y además pues hipócritas, ¿no? Porque dicen ser ciudadanos, dicen estar con la gente, ahora ya se están robando algunas de las frases de Andrés Manuel. Por ahí he visto pintado acá en la Ciudad de México el movimiento de la alegría, cuando pues realmente lo que hemos visto es hipocresía pura. Hemos visto candidatos como Dante Delgado que se duermen en las sesiones del Senado. Vemos a un Alfaro que no puede controlar la inseguridad en Jalisco. Vemos a Samuel García en Nuevo León, que también pues se la ha pasado pensando en otros proyectos en lugar de darle prioridad a cuestiones tan importantes como la del agua, ¿no? Yo creo que sí sería importante que transparenten con la gente en qué utilizaron todos estos recursos y ahora ya no van a participar, y también pues ya que se le quita el registro a los partidos que no tienen una representación, viéndolo más a futuro, ¿no, mi querido Vicente? Pues sí, y bueno, déjenme pedirles su opinión también de esto, de lo que nos enteramos en la mañanera, en pleno ejercicio de transparencia, que ocurre cuando el presidente recibe o tiene esta conversación con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Tienes el momento, David? Échamelo, por favor. Mientras yo les voy informando. A ver, aquí, espérate, vamos de una vez. A ver, aquí está el altavoz, ¿lo quiere? Es una llamada del gobernador. Sí. Américo, mira, te están escuchando, aquí en la conferencia. Sí, señor. ¿Puedes informarnos? Pues, señor, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema, y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos, y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los 4 hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida, y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Muy bien, Américo, muchas gracias, ya se informó, y más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es, pues lo que tengamos inmediatamente se lo reportamos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, a sus órdenes. Adiós, adiós. Hasta bueno, yo hablo de transparencia, en la oposición ni eso van a reconocer, pero en el momento en que se informa el presidente, se le informa al pueblo de México, por dolorosa que sea la información. Y bueno, pues ya te has dado cuenta del golpeteo desde redes sociales, desde los círculos políticos y desde Estados Unidos. Jorge Gómez Danedo, dame tu opinión. Sí, es muy interesante lo que sucedió ahí en materia de rendición de cuentas y de comunicación. Tú sabes que la oposición pues denigra, ¿no?, en todo momento las conferencias de prensa mañaneras, el ejercicio, dicen que es un show, dicen que no se informan, que no proporcionan datos, incluso ahí de repente hay un libro, ¿no?, de las mentiras de las mañaneras, pero yo pienso que esto es algo, ya estamos acostumbrados, llegamos 4 años, pero es algo importantísimo porque la máxima figura política del país, pues de una forma inmediata está rindiendo cuentas ante un hecho muy mediático, ¿no?, lamentable, el asesinato,
pero lo está rindiendo y además está en comunicación con el gobernador y los dos en ese momento están informando, ¿no? Esto era raro que sucediera, por ejemplo, en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que las máximas autoridades rindieran cuentas, informaran de forma clara y no solamente en casos excepcionales, como fue de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa, donde incluso a la media hora de que era la conferencia, el entonces procurador dijo el famoso "ya me cansé". Entonces esto es verdaderamente importante, es decir, es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de rendición de cuentas y de información. Ahora, el hecho que es este caso, ¿no?, lamentable de los 4 estadounidenses que fueron secuestrados, que los según informó Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, fueron asesinados, uno está herido y el otro parece que no tiene nada, pues también se convierte en un hecho lamentable, pues, pero que es tomado mediáticamente para golpear al gobierno federal. Eso no lo podemos negar, que se va a tomar como ello, pero además tiene una implicación clarísima en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, y especialmente de grupos conservadores en Estados Unidos, y de otros tampoco tan conservadores, que establecen que los cárteles de la droga, las organizaciones delictivas mexicanas que se encargan del trasiego, no sean consideradas como organizaciones criminales, sino como organizaciones terroristas, con lo cual, pues, habría un proceso, ¿no?, distinto de tratamiento, y eso daría pie a otro tipo de política por parte del propio gobierno estadounidense con el gobierno mexicano. Entonces, creo que aquí también hay una implicación política en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que, pues, el Estados Unidos sigue siendo una potencia, un imperio, y que si bien es cierto, la política mexicana internacional en este sexenio ha sido bastante exitosa y ha habido momentos, ¿no?, de lucha por la soberanía, pues también es cierto que esto puede ser utilizado por grupos conservadores en Estados Unidos que piden, ¿no?, esta cuestión de declarar a estas organizaciones como terroristas y además de abrir el abanico para la intervención en Estados Unidos. Yo creo que la postura y lo que dijo Andrés Manuel López Obrador posteriormente a darse a conocer estos hechos, pues fue importante, ¿no? Es decir, pues si son lamentables, vamos a investigar, vamos a hacer todo lo posible porque este crimen no quede impune. Incluso hay una persona que ya ha sido encarcelada, que está relacionado con ello, ha sido detenida, perdón. Y bueno, pues también dijo, bueno, pues también hay casos en Estados Unidos donde hay asesinatos de paisanos, de mexicanos, y no se arma este escándalo que se está armando con la prensa mexicana. Entonces creo que sí fue muy importante que el presidente haya señalado esta parte, porque va a ser utilizada por la oposición, y ya lo ha sido utilizado por los medios que tiene esta oposición, es decir, por la prensa hegemónica en este país, y seguramente por los conservadores y la prensa también conservadora en Estados Unidos, con una implicación, digamos, a nivel internacional. Entonces creo que sí fue muy buena la respuesta del presidente, y yo vería pues esos dos hechos en esto que sucedió hoy en la mañana. Bueno, para seguir abonando y escuchar también tus opiniones, Beth, Emilio Álvarez y Casa, el senador del Grupo Plural que llegó al Senado por el PAN, disque defensor de derechos humanos, dice, la primera parte del tuit, obviamente hay que respaldarla, ¿no? Es inaceptable que Estados Unidos pretenda que tropas suyas ingresen a nuestro territorio. El gobierno de México es el que debe garantizar seguridad a nacionales y extranjeros. Que públicamente haya secuestros es ejemplo de la negligencia cómplice de cómo la 4T tolera delincuentes. Ahí sí es donde la burra tumba a Genaro. Es la hipocresía de estos conservadores. Lo has escuchado, lo has leído así de incisivo por el caso, por ejemplo, Guanajuato, en donde gobierna el PAN. Yo nunca lo vi, lo leí así a don Emilio Álvarez y Casa, el senador opositor del Grupo Plural, por el caso Tamaulipas, incluso con Cabeza de Vaca, solo por mencionar
algunos ejemplos, pero bueno, dice que públicamente haya secuestros es ejemplo de la negligencia cómplice de cómo la 4T tolera delincuentes, dice Emilio Álvarez y Casa. Dame tu opinión, Beth. Pues es que son unos oportunistas, pero además, como ya lo decías, unos hipócritas, ¿no? Porque justamente jamás dicen nada cuando hay homicidios en estados que no gobierna la 4T, ya lo dijiste tú, en Guanajuato. Muchas veces hemos visto en las conferencias del presidente que es el estado que tiene más homicidios todos los días. La inseguridad, pues, está al por mayor, y estos supuestos defensores de derechos humanos como Álvarez y Casa, que siempre se ostenta como esto, pero sabemos que es más panista que nada, pues no alzan la voz. Y lo mismo pasa con los medios tradicionales mexicanos, como ya lo comentaba Jorge y como lo dijo el presidente hoy en su conferencia matutina. Han creado todo un escándalo cuando se trata algo lo que pueden atacar a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador. La verdad es que eso solo hace que nosotras como ciudadanas veamos que pues no les importa la violencia, no les importa denunciar la inseguridad o dar propuestas o proponer algo. Realmente lo que les importa es atacar a López Obrador. Yo creo que eso es en lo único en lo que han logrado articularse, pero a final de cuentas ellos mismos se acaban peleando. La verdad es que lo que hemos podido ver es pues un presidente que está informando, que incluso, como ya lo mencionaron, ya existe pues esta detención a uno de los responsables, y además también tenemos pues una respuesta rápida, porque no solo sabemos ya lo que dijo el presidente de la República y lo que dijo el gobernador Américo Rangel de Tamaulipas. También vimos que ahorita, precisamente a la 1:30, va a estar Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, dando esta conferencia de prensa en la que se va a dar más información respecto a estos hechos. Vemos toda una movilización por parte del gobierno en la que se están atendiendo no solo este caso, sino muchos otros, ¿no? Y a mí me parece muy valioso rescatar lo que decía el presidente de, pues hablándole un poco a nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos a la hora de votar, que pues se fijen por quiénes están votando, ¿no? Porque también desde Estados Unidos hemos visto cómo estos personajes, incluso Bob Menéndez y otros, han estado impulsando todos, pues estas narrativas antimexicanas al 100%, en la que no dejan de atacar a la 4T y al presidente López Obrador por todas estas políticas que se han estado haciendo en nuestro país y por cómo hay... hoy en día existe una verdadera defensa, ¿no? Como casi diario prácticamente el presidente López Obrador repite que México es un país libre y soberano, y sí denunciar que pues ya no podemos creer en toda esta narrativa que van creando los medios tradicionales, porque solamente sacan lo que les conviene para atacar al presidente. Y pues estos personajes como Emilio Álvarez y Casa es lo mismo, ¿no? Nada más que son más hipócritas, porque algunos ya sabemos que pues son profundamente conservadores, pero Emilio Álvarez y Casa, si me lo preguntan, pues para mí es peor, porque él se dice defensor de los derechos humanos, se dice activista, navega con la bandera de que dejó el PAN, pero vemos que es más de lo mismo e incluso peor, ¿no? Porque dice ser diferente, pero es otro conservador hipócrita. Así es, y para cerrar, si me permiten, su opinión acerca de estos últimos días, previo a que se vayan Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba del INE, porque cómo han hecho ruido, y así saldrán hasta el último día, echando chispas por perder sus privilegios y contra el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Lorenzo Córdoba, por ejemplo, el plan B sí destaza al INE y desaparece hasta el 85% de la columna vertebral del INE. Es más, no, mi querido David, póngame a Lorenzo Córdoba en pleno drama y colapso. Ahí usted tiene el video. Vean y escuchen Jorge Beth, y vamos a cerrar con sus comentarios y opiniones acerca de el ruido con el que se están despidiendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y eso es lo que desde trincheras como esta, que muy pronto va a ser, por su autonomía, estoy seguro, acosada desde el poder, un poder que es repelente a las autonomías, un poder autoritario, desde aquí, desde esta trinchera, en
8 días, diputado, aprenda a contar. En su contador tiene un día, me da un día más. No quiero un día más, lo dije y lo repito, si no somos iguales. Y desde esta trinchera, desde la universidad a la que vuelvo, defenderé con ustedes no solamente a la democracia, sino también la autonomía de nuestra universidad frente al poder arbitrario y abusivo que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento único. Muchas gracias. Bueno, pues ese es un Lorenzo Córdoba desencajado, arremetiendo contra Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena por Veracruz, y bueno, pues ya da por hecho Lorenzo Córdoba, quien fuera Lorenzo Córdoba, ¿no? Para irse y regresar cuando él quiera a la UNAM. Dice que él regresa a la UNAM, que ahí le tienen apartado su rinconcito. Mi querido Jorge Gómez Naredo, esto también se ha convertido en una campaña de golpe directo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, el cinismo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama pues son impactantes. Esto de Lorenzo, pues no sé cuántos años lleva ya y le guardaron su espacio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y él pues ahora sí como transformado en una especie de salvador de la democracia, de defensor de las libertades, cuando lo que se debate no es si hay o no democracia en este país, no es si se tiene un gobierno autoritario, no es si vamos directo a la dictadura, sino es una cuestión de cómo hacer eficiente a un instituto electoral que sí se establece como autónomo, pero pues esta autonomía no debería de implicar pues que hay una tendencia a que se gaste menos, que hay una tendencia a que sean más eficientes las instituciones públicas y que el INE tendría que estar en esta tendencia y que buscar, ¿no? una mejora que no impacta en las libertades de las personas, que no impacta en la democracia. Entonces, esto que repiten y que se ponen como los defensores de la libertad. La otra vez estaba revisando unos textos de José Waldenberg, que es como, digamos, la vaca sagrada, ¿no? de este grupo, donde ellos dicen, bueno, pues es que la democracia se da a partir del INE y el INE siempre ha sido un instituto que ha garantizado la libertad y que ha garantizado la democracia. Y a partir de este discurso de que el INE siempre, IFE-INE siempre lo ha hecho, pues dicen, ahora lo que quiere hacer este gobierno autoritario es desaparecer y despedazar al INE. Pero si nosotros nos vamos a los procesos que ha vivido, pues las elecciones no han sido ni limpias, ni han garantizado la equidad, ni han garantizado pues prácticamente la libertad, ¿no? O sea, tenemos en las elecciones del 2000 que le tocaron a José Waldenberg, que si no hubiera sido porque hubo una amplia diferencia entre Vicente Fox y La Bastida, pues ahí hubieran estado los fraudes, tanto de los amigos de Fox como del Pemex Gay en el caso del PRI, ¿no? Entonces, pues así como unas elecciones limpias que garantizarán la equidad y la completa transparencia, no. 2006, pues evidentemente no lo fue. El IFE con Luis Carlos Ugalde, pues hizo una cochinada que la autorizó y que la legitimó el Tribunal Electoral. Pues tampoco ahí tuvimos elecciones y tampoco ahí tuvimos democracia. Tan es así que hubo un gran proceso postelectoral que ni el INE, ni el IFE en ese entonces, ni el tribunal le hicieron caso, ¿no? En las elecciones del 2012, pues con la cargada de Televisa, con todo el fraude que hubo vía Monex, vía Soriana y todo, pues también lo legalizaron con Valdez Zurita, que estaba al frente del IFE. Y pues en el 2018, si no hubiera sido por el pueblo, por la gente y por la abrumadora ventaja de Andrés Manuel, también hubieran intentado hacer fraudes. Entonces, la cuestión está que se visten de que son los grandes defensores y que gracias a ellos hay elecciones libres, equitativas, justas, impecables, pues es un discurso que es un discurso falso. Y la figura, y o sea, lo triste de todo esto es que, si bien es cierto, el IFE y el INE habían estado en manos de gente de los partidos políticos clarísimos y de
esta mafia, ¿no? De una mafia, desde Woldenberg, desde Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita y ahora Lorenzo Córdoba, nunca habían convertido a esta institución como una especie de partido político, ¿no? Yo creo que había como ciertos matices, pero ahora lo que hicieron Córdoba y Murayama es que convirtieron al INE como si fuera un partido político de oposición más, ¿no? Y la forma en cómo ahora está actuando, los discursos que tiene Lorenzo Córdoba, llamar vulgar a todos los que lo critican, decir que todos se van a dar, que todo el gobierno federal es autoritario, que es un poder dictatorial, pues eso hizo que esta institución que se supone ciudadana cobrara el matiz de ser una institución opositora a un gobierno cuando el elemento central, que era la reforma y el plan B, era lograr una mayor eficacia en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, eso fue lo que creó Lorenzo Córdoba, y eso es lo que deja como herencia, después de ya más de, no sé si son más de 10 años, ¿sí? Porque además le toca la transición, de estar en el instituto, tanto federal como nacional electoral, y pues además de manejarlo como si fuera suyo y como si fuera él la representación de la democracia, lo cual está muy alejado de la realidad. Y pues es una pena que ellos estén ahora buscando hacer inoperantes estos cambios vía sus quejas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare anticonstitucional el plan B, cuando se trata de una cuestión de eficacia, cuando se trata de una cuestión de austeridad, y cuando se trata de pues no tener a funcionarios ganando millonadas y a una burocracia también dorada en el IFE, que pues no es eficiente y que debería de buscarse una mayor eficacia, una democracia, un sistema electoral muchísimo más austero, menos costoso, sin que eso implique que se elimine la democracia, ¿no? Entonces, creo que la gestión de Lorenzo Córdoba ha sido terrible y este señor me parece que le ha hecho mucho daño a la democracia en este país. ¿Con qué cierras tú, Beth? Con tu comentario, con tu opinión, vamos a cerrar esta mesa de diálogo. Pues sí, mi querido Vicente, yo creo que más bien quien se ha encargado de despedazar la democracia no ha sido López Obrador, sino Lorenzo Córdoba con la campaña abiertamente que ha hecho en contra del gobierno y a favor de quién sabe qué organizaciones ciudadanas, que ahora pues hemos visto bastante y que no ha sido gracias al INE que hemos tenido pues elecciones medianamente justas, porque incluso hemos observado, incluso pues no solo en las elecciones de 2018, sino también en 2021, ahora en 2022, cómo han habido pues fraudes electorales, han habido intento de compra de votos, se han hecho muchísimas denuncias y bueno, todo esto con el presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral, que resulta ser uno de los más caros del mundo. Hay unas elecciones que nos cuestan muchísimo al pueblo de México y que, como ya bien lo señaló Jorge, pues el plan B, esta llamada reforma electoral del pueblo, lo que ha buscado es que se eficienten los recursos, que haya más austeridad como la que se demostró que se implementó en el gobierno federal, también ya lo vimos en el Poder Legislativo, que se redujeron los presupuestos y que a pesar de eso, pues ha habido un funcionamiento correcto, ¿no? Lo único que hemos visto que se ha impulsado con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama desde el INE, es toda esta campaña de desinformación, de manipulación, en la que ahora pues incluso sacan comerciales diciendo que la INE, esta credencial para votar, es un documento súper importante, que es en lo que más confían los mexicanos, haciendo pues una referencia a cómo supuestamente López Obrador va a quitar estas credenciales con su plan B porque ya no va a haber dinero, y también totalmente pues han hecho estos análisis en los que vemos cómo con estos sueldos millonarios que tienen las y los consejeros del INE, con estos aparatos, estas estructuras que representan con sus asesores, con sus auxiliares técnicos, pues se podría tener una mejor eficiencia, las elecciones podrían costarle menos a la gente, porque es el pueblo de México quienes pagan los impuestos,
que es pues lo que se ve reflejado en sus sueldos millonarios, en los seguros médicos que tienen, que incluso pues vimos a Lorenzo Córdoba todavía contratar este seguro médico que era como de 3 millones de pesos, cuando pues ya se va a retirar del INE y todavía le va a quedar unos años, y ahora con estos finiquitos que se calculan con un salario integrado que no es nada más pues estos 20 días, como decía el secretario de Gobernación, por cada año, sino que también pues ahí van un porcentaje de todos los bonos, de todas estas gratificaciones y prestaciones que recibían en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que eso es lo único que defiende sus privilegios, y por eso han tratado de engañar y de manipular a la gente, pero también veo que pues hay una revolución de las conciencias y que hay un pueblo más despierto que nunca, que ya no les cree y que pues piden también transparencia, a pesar de que Lorenzo Córdoba pues se ha negado en múltiples ocasiones a revelar cuánto es el finiquito con el que se va a retirar. Yo creo que somos muchas las personas que ya estamos contando los días para que se vayan estos consejeros, y también para exigir que pues haya un sistema más democrático, unas instituciones electorales más transparentes y que no le cuesten tanto a los mexicanos, porque por ahí también en las marchas muchas personas dicen que no, que está bien que ganen todos estos sueldos para que no se corrompan. Yo creo que las personas que son corruptas nunca les va a ser suficiente un determinado sueldo, y eso es lo que tenemos que empezar a estigmatizar para que ya no siga sucediendo y para que pues siga toda esta revolución de las conciencias que ha implicado una participación avasalladora como la que hubo en el 2018, que no permitió que aún con todas las imposiciones del Instituto Nacional Electoral, aún con todos los fraudes que intentaron con la compra de votos que siempre hemos visto en los últimos años, pues aún así se pudo lograr este triunfo democrático del pueblo en el que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que ya es hora de decirle a estos consejeros electorales que ya se van, que queremos una democracia auténtica y que no queremos instituciones electorales que le cuesten tanto a las y los mexicanos. Entonces, pues decirle a Lorenzo Córdoba que no ha sido López Obrador con el plan B el que quiere despedazar la democracia, sino él al frente del Instituto Nacional Electoral por tantos años, cobrando un sueldo millonario en el que pues prácticamente no estuvo haciendo nada por la democracia. Al contrario, yo creo que nada más le metieron el pie a las y los mexicanos y a nuestras elecciones, que además pues son de las más costosas en todo el mundo, querido Vicente. Así es, mi querida Beth, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes, a tus espacios? Muchas gracias. Yo las y los invito, como siempre, a que nos sigan por ahí en @revista Polemón en todas las redes. Hacemos las coberturas y también pues les mando un abrazo a todo el equipo de Sin Censura, que siempre está aquí en este gran espacio, en esta trinchera, informándoles. Y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @BethCastillo con @o. Muy bien, pues te mando un abrazo, Beth, y mi querido Jorge Gómez Naredo, estamos al pendiente, por cierto, te debo una llamada, mi querida Beth Castillo. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente también a tus esfuerzos independientes? Sí, pues igual estamos en Polemón, en Revista Polemón, polemón.mx, y en Facebook y en Twitter como Revista Polemón. Y a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo, y en redes, en Facebook como Jorge Gómez Naredo, y pues ya pronto estará circulando el periódico Regeneración, y hay una sorpresa, hay una historieta muy linda que también va a estar por ahí, espero que llegando a muchas partes del país. Claro que sí, mi querido Jorge, mi querida Beth, les agradezco mucho que hayan pasado a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto les mando un abrazo. Gracias, Beth, gracias, Jorge, estamos al pendiente. Buenas tardes. Y bueno, mi querido Toño, solamente tenemos tiempo para despedirnos, invitar a la gente para mañana, para que esté al pendiente de lo que ustedes hacen desde muy temprano. Tú, don David, obviamente para invitar a la gente que se quede en los canales de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, porque estaremos subiendo más contenido y nos vemos en la noche en Sin Censura Nocturno, ¿no, Toño? Así es, Vicente, es muy importante que la gente se dé cuenta que tenemos aproximadamente 71 videos en nuestras redes sociales, solamente de hoy en estos momentos. Por favor,